La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... ¿Quién nos acompaña, Diana Verónica? Bueno, mira, nos da mucho gusto tener con nosotros a Herbert Erquicia, el doctor en historia, el historiador Herbert Erquicia, que además es miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Y vamos a hablar de historia, ¿verdad? Porque en Diana Verónica y Tony ponemos de moda la historia. Así que nos da mucho gusto tenerte en la radio, Herbert. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Bienvenido, Herbert. A este programa. Y bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy viene con un bebé, con una nueva producción. Mañana Herbert Erquicia va a hacer el lanzamiento del libro titulado Pueblos Originarios de El Salvador. Pueblos Originarios de El Salvador. Y aquí está, aquí lo ha traído. Lo trae hasta con marquitas. Me imagino que para ayudarte en esta entrevista. A ver, cuéntanos de esta producción, Herbert, a nuestra audiencia también, y cuál es el aporte, digamos, que estás haciendo con esta obra. Ok. Bueno, este libro nace de la inquietud, pues, de la Universidad Pedagógica de El Salvador, donde tu servidor trabaja, sobre tener una temática que tenga que ver sobre la realidad de El Salvador, ¿verdad? En este caso, los pueblos originarios o pueblos indígenas, como los conocen mucho, ¿verdad? Ya ves, a través del tiempo han tenido diferentes nombres que se le ha dado, desde naturales hasta aborígenes, hoy en día, bueno, originarios o pueblos indígenas. Y en este sentido se trabajó en el año de la pandemia, en el año 2020, este libro, ¿verdad? Que si vos podés ver es un libro de los que se llama de tipo Coffee Table Book, o sea que sí, es un libro que tiene obviamente una investigación académica, científica, con un texto, pero también tiene buenas fotografías, buenas imágenes, grabados, que representan pues la temática en este sentido. Y por otra parte, el libro pues se presentará en un webinar el día de mañana a las 17 horas, 5 de la tarde, ¿verdad? Esta información pues la pueden buscar en las redes de la universidad. Ahí está cómo acceder al webinar que será mañana 14 de julio. Y el libro es, como te digo, tiene fuentes primarias, por supuesto, fuentes secundarias. Esto quiere decir, bueno, fuentes de archivo, fuentes secundarias de otra gente que ha escrito, en el caso de El Salvador y Centroamérica, sobre pueblos indígenas. Y también... Entonces estás retomando, es tu propia investigación, más retomando investigación ya encaminada de otros. Por supuesto, es una investigación que está construida en varias, digamos, como varias plataformas, digamos. Una es las fuentes primarias, que son del Archivo General de Centroamérica, del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, del Archivo General de Indias. Son fuentes también de algunas municipalidades, digamos, de El Salvador, y por supuesto son fuentes secundarias de otros investigadores que han hecho investigación sobre la temática. Y también hay fuentes de la antropología, o sea, de algunos trabajos que tu servidor ha hecho con otros colegas antropólogos en algunas comunidades indígenas, ¿verdad? El Salvador. Entonces, obviamente es una... yo siempre me gusta llamarle como una aproximación, porque no es que esté escrito todo acá, ¿verdad? Habrá gente que dirá, bueno, pero ¿dónde aparecemos estos o los otros? O sea, siempre hace falta. En la investigación nunca está... digamos, terminada en el sentido total, ¿verdad? Pero yo creo que es importante saber que ahora mismo pues se tiene un libro que es de fácil lectura, que es para público en general,
que no tiene muchos tecnicismos, ¿verdad? Que es lo que muchas veces caracteriza a la, digamos, a los textos que se escriben desde las ciencias sociales o de otras ciencias, sino que es un libro que lo puede leer, digamos, y entender todo el mundo. Una de las cosas fundamentales de este libro es que se encuentra gratuito en línea en la página de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Vos llegás ahí a investigación y luego vas a nuestro repositorio, y en repositorio podés bajar el libro, ¿verdad? Para poderlo tener. O sea, ves que y esto llega, pues puede llegar a cualquier lugar, ¿verdad? Más que todo la diáspora también, que está muy interesada en, por supuesto, en este tema. Diana Verónica, cuando hablamos de los pueblos indígenas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, o a qué lugar del país se te refiere tu pensamiento? Izalco, definitivamente. Izalco. Izalco, sí, porque entiendo, Herbert, que que son esos lugares, o la gente de esos lugares, que ha tratado de preservar su esencia. Entiendo que pueblos originarios, y ahí quisiera que nos explicaras un poquito más, son aquellos pueblos que estaban, o sea, son aquellos conglomerados que existían antes de la conquista española. ¿Es así, Herbert? Exacto. Y entiendo que Izalco es un lugar que ha tenido gente que ha mantenido su arraigo en todo sentido, lucha por eso, se siente muy orgullosa de eso. Sí, claro. Bueno, en realidad, una de las cosas fundamentales que hay que ver en el libro es que, bueno, estamos hablando como pueblos originarios. Perdón, no sé si estaba hablando. No. Okay. Hay un delay. Ok. Bueno, cuando estamos hablando de pueblos originarios, en este caso nos referimos a las poblaciones que encontraron los españoles cuando llegaron a lo que hoy actualmente llamamos El Salvador. Entonces hay una variedad de poblaciones, no solamente los que conocemos náhuatl o pipiles, de habla náhuatl, sino que también hay otras poblaciones, ¿verdad? Aquí en el libro, que obviamente durante la época colonial fueron dejando de hablar su lengua, de tener algunas de sus tradiciones. Por ejemplo, ahí a la llegada de los españoles habían mayas chortís en el norte salvadoreño, en la parte de Chalatenango, Metapán. En Chalchuapa, por ejemplo, estaban los mayas pocomames. Obviamente en el oriente salvadoreño conocemos la parte lenca, una parte quizá fronteriza con Honduras y con el Golfo de Chorotegas, ¿verdad? Por otro lado, cerca de Aguachapán, con la frontera con Guatemala, pueblos xincas también, y la otra parte del centro y occidente de El Salvador, que es, estaban como estos grandes señoríos, ¿verdad? Que era el señorío de los Izalcos y el de Cuscatlán, ¿verdad? Entonces, partimos de ahí. En realidad, el capítulo 1 parte de 1524 con la llegada de Pedro de Alvarado y sus huestes, ¿verdad? O sea, en este sentido, quiero decirlo, Pedro de Alvarado e indígenas de México y de Guatemala que lo acompañaban en la conquista de Cuscatlán, ¿verdad? Entonces habla un poco de esa temática, ¿verdad? Del colegio, tal vez lo que le explican a uno es que vinieron los españoles. Sí, pero no vinieron solos. Pero no vinieron solos. O sea, venían los españoles y otros indígenas que venían en conquista con ellos. En conquista. Y eran aliados. Pero eran tribus, eran clanes. En realidad ya eran sociedades muy complejas, ¿verdad? Pero digamos que estamos hablando de pueblos que eran parte de las comunidades que estaban en contra de quien estaba en el poder, en ese sentido, que eran los mexicas, o lo que conocemos como aztecas. Entonces, los mexicas o aztecas. Sí, entonces se alían con los españoles para votar, ¿verdad? A los que estaban en el poder, ¿verdad? Como podemos ver a través de
de la historia del mismo ser humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay cosas interesantes como hacia 1524 la lengua franca, como hoy en día hablamos el inglés como lengua franca para comerciar, para comunicarnos con otras sociedades, era el náhuatl, ¿verdad? El náhuatl o el mexicano, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, en el caso, digamos, del actual El Salvador, se hablaba una variante de ese náhuatl, pero de alguna manera pues se entendía, ¿verdad? En términos generales, la idea que yo tengo es que, digamos que de Aguachapán hasta donde comienza el oriente eran pipiles, y de ahí para allá eran lencas. Sí, no es tan cortado, no es tan cortado. O sea, el Lempa es una frontera natural, es una frontera cultural importantísima, pero también del otro lado del Lempa, pues se han encontrado vestigios arqueológicos que tienen que ver con esta impronta de pueblos náhuatl, ¿verdad? Entonces ahí hay como las fronteras nunca son no es un muro, ¿verdad? Marcado, sino que una transición. Exacto, en realidad de los dos lados de las fronteras hay muchísimos, hay pueblos pues de los dos. ¿Cómo espacios. era la dinámica antes de la llegada de Pedro de Alvarado? Digamos que eran familias que iban creciendo y formaban pueblos ¿cómo crecía la sociedad? Digamos que eran pueblos con toda la complejidad que puede tener una sociedad de esa Mesoamérica de 1524. Había una especie de altépetl, que eran estas ciudades o estas vías que eran importantes, ¿verdad? Y obviamente alrededor de ellos habían poblaciones que también eran contribuyentes, ¿verdad? Siempre se ha creído que en la época prehispánica, pues, las poblaciones indígenas vivían en paz y amor y fumando la pipa de la paz y todo, o sea, casi como como que fuera una cultura hippie de los 60, 70, ¿verdad? No sé si viviste vos eso. ¿Verdad? Pero no había nacido. Siempre o como la portada, ¿verdad? De un fascículo de la atalaya. Exactamente, ¿verdad? Que estás tomando ahí al tigre y al león. O sea, siempre se ha pensado que era así. No, eran sociedades complejas que también tenían, obviamente, su guerra, su dinámica política, social, económica y todo esto. Pero con la irrupción de los españoles, o sea, la conquista española, que por cierto, en el 2024 se cumplen 500 años de la llegada de Pedro de Alvarado con sus huestes al actual territorio, tanto de Guatemala como del Salvador, en la conquista que se llama la conquista de Guatemala y Cuscatlán, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Dentro de 2 años, Herbert. Dentro de 2 años, sí. Entonces, es importante porque desde ya debemos de empezar a hablar sobre eso, porque hay una gran cantidad de mitos alrededor de esto, ¿verdad? El mismo mito de Atlacat también, y de otro tipo de mitos, ¿verdad? Que desde las ciencias sociales y humanidades, y en este caso desde la historia, pues se tiene que digamos, que crear un discurso diferente en el sentido de lo que muchas veces estudiamos, ¿verdad? Entonces yo creo que en este caso el libro pues aborda parte de ello, ¿verdad? De la conquista de Cuscatlán a partir del relato no solamente de los españoles, sino que de los indígenas conquistadores también, y obviamente de los conquistados, que es como se construye la historia. ¿Hay algún registro histórico sobre la existencia de Atlacatl o digamos que hay algún registro sobre algún líder de los pueblos indígenas ante la conquista de los españoles y sus huestes? Por supuesto. O sea, lo que sucede es que no se tiene el nombre, ¿verdad? Pero en las mismas cartas de Pedro de Alvarado, donde dice que se va enfrentando en cada batalla, él va narrando, como te digo, cada suceso, y ahí va diciendo, por ejemplo, antes dicen que los señores de Cuscatlán lo quieren recibir muy bien, mandan, digamos, una persona llegada
que lo va a recibir bien, pero cuando llega cercano a Cuscatlán, más o menos por ahí, por la zona de Santa Elena. Sí, por la laguna sagrada de Cuscatlán, que es el plan de la laguna, ¿verdad? Pedro Alvarado nota que no está, que está despoblado, que la gente se ha ido a las montañas, que lo estaban esperando para hacer la guerra. Y entonces, bueno, de cada uno de estos pueblos podemos ir, se puede ir hablando, porque para eso está el lienzo de Tlaxcala, hay otros lienzos también de Coaquecholan que hablan de esa parte, ¿verdad? Y de ahí es muy importante porque, bueno, viene la conquista y hay una serie de hechos que también hay que ir conociendo, ¿verdad? Porque se hace la conquista de Cuscatlán en el 24, o sea, conquista entre comillas, porque en realidad la conquista solo se termina muchos años después, o sea, siguen todavía en guerra, o sea, hay una resistencia indígena hacia los españoles durante mucho tiempo, ¿verdad? Incluso, pues, hoy en día, bueno, hay una resistencia desde las comunidades indígenas hasta el día de hoy, ¿verdad? Obviamente no de este tipo así de conflicto de guerra, pero desde otros ángulos. Pero ¿verdad? Defensa de su territorio. Herbert, de defensa de su territorio, exacto, sí, perdón. Como el caso de la gente de Izalco, ¿verdad? De Izalco y de otros lugares. Fíjate que normalmente, disculpa que te interrumpa, normalmente tenemos en nuestra mente Izalco, Panchimalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, pero hay otra cantidad de pueblos donde viven comunidades indígenas todavía en el presente, ¿verdad? ¿A dónde, por ejemplo, Herbert? Bueno, en toda la zona que conocemos como la cordillera del Bálsamo, que es la costa del Bálsamo, digamos, colonial, obviamente en la parte de los nonualcos, o sea, como te digo, desde Santa Isabel y Ixhuatán hasta Panchimalco, o sea, toda la cordillera del Bálsamo, muchas de las zonas de Aguachapán también, o sea, Ataco, Apaneca, o sea, vive comunidades indígenas en Nahuizalco, obviamente, Izalco, Caluco, Guatajiagua, por supuesto, en el oriente salvadoreño. Lo que pasa es que el oriente salvadoreño tuvo, de alguna manera, otra dinámica, ¿verdad? Otra dinámica que también está, digamos, de alguna manera planteada en el libro, ¿sí? Ok, ¿cómo era la estructura antes de la conquista española, Herbert, que decías tú, inicia en 1524? ¿Cómo era la estructura de esas, cómo le llamaríamos, ese pueblo? Porque no era una ciudad, ese pueblo. Porque vaya, tenemos la estructura de ahora, el parque en el centro, enfrente la alcaldía, enfrente la iglesia, que es la estructura española, entiendo yo. Claro. ¿Cómo era la estructura antes de eso? Físicamente hablando. Fíjate que eso que decís es muy interesante porque es la estructura española. Sin embargo, la estructura esa española solo sí y vino a implantarse en América, ¿verdad? O sea, y en la época ya digamos, americana de algunas poblaciones de España, pero ese trazo de cuadrícula, por ejemplo, que vemos en nuestros pueblos, que es obviamente el trazo ya de la vía, de luego la ciudad española, pero en el caso de los pueblos indígenas, pues tenían, como te decía, una especie de altépetl, ¿verdad? O sea, digamos, una ciudad importante, una vía importante, y alrededor de esto, pues estaban parte de su comunidad, ¿verdad? Que sembraban, obviamente, estamos hablando de sociedades sumamente que viven con el ciclo agrícola de la siembra, como hoy en día viven nuestros campesinos y la gente en el área rural, ¿verdad? Sembrando, o sea, esperando las lluvias para poder sembrar su maíz, su frijol, otro tipo de alimentos, o sea, de recursos, y ese es el ciclo agrícola que se tenía. Y obviamente, por ejemplo, en el libro hay documentación muy importante digamos, del primer registro que se tiene de los pueblos originarios hacia 1532, ¿verdad? Ahí hay digamos, un cuadro que está hecho basado en una de las... basado en
la relación de Francisco Marroquín, que era el obispo de Guatemala, y en ese sentido él lo que hace es solicita a las autoridades que les digan quiénes son los encomenderos de cada lugar, cuántas casas hay, qué cultivan, qué producción hay. Entonces así podemos saber dónde se producía algodón, dónde sembraban maíz, dónde sembraban esto, dónde extraían otro tipo de productos. Y por supuesto, en un inicio, estos pueblos estuvieron dados a la encomienda, ¿verdad? Que eras vos un señor o un señor español que había hecho méritos en la conquista, entonces como pago a la conquista, te daban en encomienda algunos pueblos. Estos pueblos lo que hacían era pagarte en tributo, ¿verdad? En tributo podría ser todo lo que te estoy diciendo, o sea, maíz, frijol, algodón, aves de corral, una gran variedad de cosas, incluso también trabajo forzado, ¿verdad? Que ibas a construir una casa en la antigua vía de San Salvador, que hoy está en 8 kilómetros al sur de Suchitoto, que llamamos Ciudad Vieja, y pues utilizabas parte de esa mano de obra, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles, las concentraciones eran cerca de donde estaba el agua, cerca de las plantaciones habían plantaciones de ¿qué? Bálsamo, cacao, alrededor de dónde, o a las faldas de los volcanes, donde habían tierras fértiles. En realidad, ¿qué buscaban para asentarse? Las comunidades indígenas vivían, obviamente cerca, como cualquier comunidad o sociedad humana, viven cerca de los espacios donde hay agua, de lagos, lagunas, ríos, nacimientos, y también viven en los valles fértiles, ¿verdad? Donde podés cultivar, pero hay otras sociedades que también viven en montañas, ¿verdad? Porque aquí pregunta Mario Calero, sí. ¿A qué se debe que departamentos como donde hoy se ubica el departamento de Chalatenango, sí, no cuenten con poblaciones significativas de pueblos originarios y más bien son blancos con rasgos extranjeros, particularmente de España, así chelitos como Diana Verónica, pues? Bueno, eso yo creo que ya lo hemos conversado anteriormente, creo que en este espacio. Sí habían población indígena en Chalatenango, podés ver ahí en el libro, por ejemplo, en las primeras páginas está ahí muchos de los sitios del actual Chalatenango donde habitaba una gran cantidad de población indígena. Lo de los blancos o los cheles chalatecos que se llaman, que se denominan en El Salvador, tiene que ver con la llegada de población española del norte de España a finales del siglo XVIII y que en realidad se ubican en el sur de Honduras, ¿verdad? Y en el norte salvadoreño, o sea, no solo en Chalatenango, sino que vos haces un recorrido por la longitudinal del norte que va de Metapán hasta el oriente y vas a encontrar una gran cantidad de gente, digamos, blanca, ¿verdad? De rasgos, pues, españoles. Nueva Esparta es un ejemplo, Herbert. Ok, sí. En Nueva Esparta, al norte de la Unión, por ejemplo, yo he andado recorriendo esos municipios y es la misma característica del norte de Chalatenango, la gente blanca, ojos claros. Claro. Y esta gente, bueno, que venía, digamos, que vinieron de España, que era gente que venía a trabajar en el campo, ¿verdad? Y venían, de alguna manera, estuvieron vinculados al trabajo de las haciendas añileras, ¿verdad? Entonces, como siguiendo un hilo del libro, el libro se divide en 4 grandes capítulos, ¿verdad? Uno es prácticamente la parte colonial, que va de 1524 a 1824, cuando se conforma ya el Estado Salvador como lo conocemos, ¿verdad? Que es la unión de la Alcaldía Mayor de Sonsonate con la Intendencia de San Salvador, ¿verdad? Entonces, son 300 años, o sea, 3 siglos de una historia
compartida de pueblos indígenas, de todo lo que les ha tocado vivir. O sea, obviamente no solo en el siglo XIX fueron perdiendo tierra, sino que también, la encomienda, ya ves, hacía que por ejemplo, todos tus productos eran parte del señor encomendero. Luego, a mediados del siglo XVI, ahí está la abolición de la esclavitud, de la esclavitud indígena. Y en ese sentido, pues, lo que se hace ya no son trabajos forzados, entre comillas, sino que son algunos trabajos que se tienen que hacer, ¿verdad? Con los amos en este sentido. Más bien, perdón, con los amos no, sino que con el señor encomendero. Y así se va transformando. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos población como los nonualcos, ¿verdad? Que son 3 nonualcos, ¿verdad? San Juan, San Pedro y Santiago. En un inicio era un solo pueblo nonualco, pero como se tiene que repartir en encomienda, lo dividen, ¿verdad? Y le ponen el patrono, digamos, católico, pues el patrono castellano, que uno es San Juan, San Pedro y Santiago, y así es como se van. Y así tenemos muchos pueblos, ¿verdad? De Perulapán y todo eso. Quedémonos ahí, okay, porque tenemos que ir a la pausa. Son ya las 8 de la mañana con 19 minutos. Café, noticias y buenas vibras. Diana, Verónica y Tony. Seguimos conversando, interesante charla, nos gusta y sabemos que a nuestra audiencia también. Aprovechen para hacer preguntas. Se encuentra con nosotros el historiador, arqueólogo también, ¿verdad? Sí. ¿Y antropólogo? No, antropólogo no. Herbert Erquicia, ¿verdad? Está con nosotros presentando su más reciente obra, el libro titulado Pueblos Originarios de El Salvador. Diana Verónica, le hacía yo... Y si no mal recuerdo, Herbert, es de la primera promoción de la carrera de arqueología de la Universidad Tecnológica, ¿verdad? Exacto, Diana Verónica. Fíjate que ya me hiciste decir que hace 22 años nos graduamos. Sí, es que la Universidad Tecnológica lanzó esa carrera, Tony, que pues sí que en nuestro país vos decís, ¿y quién va a estudiar arqueología, verdad? Sí. Y después decís, ¿y qué vas a hacer con eso, verdad? Si no es un país que tampoco le apuesta mucho a ese tema. Pero ahí tenés pues casos como Herbert, que fueron de la primera promoción. No sé si la carrera continúa o no, Herbert. ¿Y cuántas promociones se dieron? No sé cuántas personas se graduaron. Se sigue impartiendo la carrera, ¿verdad? Ajá. Creo que hoy en día habrá unos 70, 80 arqueólogos y arqueólogas. Y lo increíble del caso que uno piensa que la carrera de arqueología, no es que uno piense, pero se cree que la carrera de arqueología es más como para hombres, pero en realidad creo que son más mujeres las graduadas de arqueología. Fíjate. Interesante. Bien. Mira, tenemos el estereotipo de Indiana Jones. Exacto, ¿verdad? Pero hay también, obviamente, mujeres graduadas, ¿verdad? Muchísimas. Bueno. Sí. En la pausa le preguntaba a Herbert por qué en El Salvador, ya mencionaban ustedes algunas poblaciones donde todavía encontrás gente, ¿cómo lo digo? O sea, que son indígenas y que son orgullosos de serlo y que no reniegan de eso. Pero es mucho más marcado en Guatemala. Hablan su ¿qué sería? Lengua. Su lengua. Así se comunican, así se visten, así... No sé si es por turismo, o sea, pero explícanos por qué aquí, digamos, sí hay gente que renegó de su origen, o no es así. Lo que pasa es que, desde el primer momento de la llegada de los españoles ya empieza a haber un mestizaje, ¿verdad? Un mestizaje no solamente biológico, ¿verdad? Sino que cultural. Sin embargo, las poblaciones indígenas
en el caso salvadoreño, pues en algunos espacios donde quedaron como más aisladas, pues fueron manteniendo digamos que sus culturas, o digamos, no quiero hablar intacta porque la cultura al final se transforma día a día. Lo importante de esto es que, como dice Tony, reniegan, pero ese renegar de su cultura fue una construcción que se hizo desde el mismo Estado salvadoreño. Cuando se creó el Estado Nacional Salvadoreño, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y especialmente con la llegada de los segundos liberales del siglo XIX en 1871 a El Salvador, ¿verdad? La idea que se vendió de ciudadano salvadoreño era un ciudadano que no debería de ser indígena, que no debería de ser negro, ¿verdad? Afrodescendiente. Y eso significaba no hablar su lengua, no vestir como indígena, sino que más bien ser un ciudadano de, como dirían hoy en día, de primer mundo, un ciudadano civilizado que si vos ibas a aprender una lengua tenía que ser, o en ese caso, el siglo XIX, pues el francés, ¿verdad? Luego el inglés, pero es una política de Estado, esto política aquí, pública. Diana Verónica, en el capítulo 2, dice los indígenas en la construcción del Estado salvadoreño, dejar de ser indio. Exacto, o sea, dejar de ser indio, el imaginario liberal en las postrimerías del siglo XIX. Exacto, o sea, la práctica, la política de Estado era dejar de ser indígena, ¿verdad?, para ser un ciudadano no indígena, un ciudadano salvadoreño que hablara el castellano, el español, que ya no vistiera, que ya no calzara como tal. Uh-huh. Y son proyectos que no solamente se dieron en El Salvador, sino que se dieron en toda Hispanoamérica. De hecho, a ver, sí o no, Diana Verónica, que cuando hablas y te dicen que este es un gran indio, dice es como despectivo. Sí, es despectivo, sí, peyorativo. Sí, que sos un gran indio, le dice. Entonces eso es como malo, pues. Sí, es ofensivo. Se creó la categoría de indio indígena, se creó en negativo, ¿verdad? En negativo. Entonces, esto significa que lo que estuviera asociado a lo indígena iba a ser negativo, ¿verdad? Entonces, uh-huh, como dice Tony, que te digan que sos un gran indio, que sos esto, que sos lo otro, pero lo asociado a lo indígena va en negativo. Sin embargo, eso es parte de la historia, no solamente de este país, sino que la historia en Hispanoamérica, porque lo mismo ocurre en otros lugares de Hispanoamérica. En el caso de México es quizás un tanto más parecido al salvadoreño. En el caso de Guatemala hubo mucha resistencia, pero también hubo poblaciones indígenas que, digamos, que dejaron de ser no étnicamente, sino que más bien culturalmente, ¿verdad? O sea, no, porque eso es lo que sucede. Vos, yo vivo en un municipio que es, digamos, de mayoría indígena, pero si vos les preguntas a los niños, las niñas, a las personas de ahí, si son indígenas, te dicen que no, pero tienen todo el fenotipo de, o sea, indígena, ¿verdad? Pero porque no se asumen como tal. Entonces, es una cuestión bien delicada que tiene que ver con la construcción de identidades que se vino dando finales del XIX y todo el siglo XX. Y hoy estamos en ese conflicto, porque hoy hay conflicto en el sentido de que se quiere tener una identidad indígena a partir de las comunidades indígenas. Y bueno, en este sentido es una cuestión de formar desde tu casa, de esto y lo otro, pero muchas veces tienen razón, porque como te digo, lo indígena se ha visto como algo negativo. Entonces, si hay algo en la sociedad que se ve como negativo, obviamente no quiere ser. Si a mí me dicen, Herbert, deja de ser indígena, deja de hablar náhuatl o lenca o lo que sea,
porque se ve mal, porque te van a excluir. Te van a excluir, entonces dejo de serlo. Y si me dicen ahorita, ¿querés serlo? Pues no, porque no quiero volver a eso. Entonces es uno de los conflictos que se vive en América Latina, ¿verdad? Como te digo. Tiene que ver con que el encomendero, que era como, a ver, la máxima persona, la máxima autoridad, al principio fueron españoles, Herbert, decías tú, era el que tenía el poder, ¿verdad? Claro. Entonces se fue dando esta transformación para quedar bien con el que tiene el poder. Así lo visualizo. Sí, fíjate que eso tenés mucha razón. Bueno, lo de la encomienda en realidad no duró tampoco mucho, no duraron los 300 años de la colonia, sino que más bien es algo del siglo XVI, ¿verdad? Y obviamente, bueno, hay matrimonios de españoles documentados con indígenas, ¿verdad? Indígenas, digamos, ya mestizas, ¿verdad? El primer matrimonio, por ejemplo, documentado en El Salvador es del capitán Diego de Usagre, un español que se casa con una mestiza de Oaxaca, ¿verdad? Con una indígena ya mestiza de Oaxaca. Lo que sucede es que en la sociedad en que vivimos, vos te querés parecer al que está en el poder, no al que, o sea, esto étnicamente, socialmente, políticamente, económicamente, eso es parte de, o sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de capitalismo, pensamos que solamente es el capitalismo del siglo XX, ¿verdad? Y más bien el capitalismo inicia en el siglo XVI, ¿verdad? O sea, cuando la conquista, bueno, el descubrimiento, conquista de América, es cuando empieza ya ese capitalismo, digamos, un tanto diferente al que tenemos hoy en día, pero ya es una sociedad capitalista que tiene por base, ojo, la propiedad privada. Cuando en las comunidades indígenas por eso se llaman comunidades, era la propiedad comunal. Entonces allí hay choque prácticamente de civilizaciones, de pensamiento, de derecho, de un montón de cosas. Herbert, antes de la llegada de los españoles, ya nos dijiste cuando comenzó la entrevista que, las sociedades, las comunidades que se formaban, pues se peleaban entre ellos, ¿verdad? Claro. Se peleaban entre ellos. Luego vienen los españoles y la conquista, la conquista supone despojar de bienes y tierras a los pueblos originarios. O sea, se robaron lo que ellos tenían. Es que fíjate cómo te pones, o se robaron, ¿verdad? Bueno, pues sí. Sí, o sea, por eso te digo, cuando dijiste nos, te asumiste, sí, ¿verdad? Nos robaron. Cuando dijiste se robaron, es, bueno, en tercera persona, ¿verdad? Sí, nos robaron las tierras. O sea, ellos tenían propiedades, ellos tenían comunidades. Por supuesto, eran los dueños de este espacio, ¿verdad? Entonces, cuando vienen otros conquistadores, ojo, que también habían conquistadores indígenas antes, ¿verdad? Sí. O sea, los mismos pipiles de habla náhuatl fueron conquistadores de territorios, digamos, 500 años antes que vinieran los españoles, ¿verdad? Entonces es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, o sea, eran gente que venía del centro de México y viene en conquista a digamos, de alguna manera a invadir las tierras de los mayas Pocomames, mayas Chortí, de lo que hablábamos al inicio. Entonces son conquistas tras conquistas. Algo de lo que preguntaba Tony muy interesante es que sí, por lo menos en la época colonial, al final y al cabo se logró convivir con esa cuestión de que, bueno, pueblos indígenas, estás en tu comunidad, de alguna manera te respetamos, aunque también, digamos que se iba quitando tierra por el avance de la agricultura, por el añil, por esto y lo otro, pero es hasta en la década de 1880 cuando viene las políticas liberales de 1880, en sus reformas es que se da tanto en el 81 y en el 82, 1881-82, es que se da la expropiación de tierras, ¿verdad? Comunales, ejidales, baldías y esto y lo otro, porque se dice, bueno, todas estas tierras no tienen dueño, ¿verdad?
todas estas tierras están baldías y están ociosas y las necesitamos para cultivar café, para cultivar esto, para cultivar lo otro. Entonces el Estado las toma y las vende al mejor postor, y el mejor postor es el gran capitalista, el que tiene el dinero. Y ojo, el mejor postor podía comprar, si tenía el dinero para comprarlo todo, lo podía hacer, hasta ¿verdad? el segundo tumbo del mar. Hasta donde te llegue la vista. Hasta el quinto túnel de la carretera litoral, ¿me entiendes? Herbert, en 1932 hay un levantamiento por diversas circunstancias, porque ahí ya entra la política, que los comunistas, que no sé qué, que Martínez, pero en esencia eran pueblos, eran población indígena, campesinos. Era población indígena, era población campesina, era población también urbana, indígena, ¿verdad? Lo que sucede es que esa fue una pequeña revolución indígena, ¿o no? Digamos que es un levantamiento, ¿verdad? Lo que pasa es que si lo vemos así como muy, muy justo, es un levantamiento que luego se obtiene una respuesta del Estado, que es la que vemos que es lo que se llama la matanza de 1932. La matanza del 32. Pero uno de sus orígenes son el haber quitado las tierras, ¿verdad? En la década de los 80 del siglo XIX, ¿verdad? Porque al final y al cabo se va minando a las comunidades. Y también el levantamiento tiene que ver que hubo elecciones en enero del 32, y esas elecciones pues estaban chabeleadas. Exacto, ¿verdad? Entonces fueron de alguna manera amañadas. Entonces hubo conflictos al interior de muchas de las comunidades indígenas, que fueron las que protestaron en contra de los alcaldes, del alcalde político, ¿verdad? Y eso fue digamos, madurando la idea obviamente de una resistencia, de presentar, digamos, algo en contra del poder, ¿verdad? No era, y a esto se sumó el Partido Comunista Salvadoreño, que estaba recién creado, ¿verdad? Que digamos que no tenía todo el equipo, el aparataje para poder formular una revolución, si la quiere llamar, sino que más bien acompañan, ¿verdad?, los ideales de estos indígenas, que también algunas de estos cabecillas del Partido Comunista, pues andaban en algunas de las fincas de café, hablando con los campesinos, diciéndole que ellos tenían, que tenían derechos, y tenían, así como tenían deberes, también tenían derecho. Entonces todo esto fue... Es un tema bastante complejo de explicarlo en un momento, pero digamos, obviamente está en el libro, es parte del libro, ¿verdad? Porque si vos ves, en ese capítulo va de 1932 a 1992, ¿verdad? Aquí está el mito de origen y el indio idealizado. Exacto, eso del mito de origen es lo que veníamos hablando, o sea, todos los estados modernos necesitan un mito de origen. O sea, es como todas las familias necesitan conocer su árbol genealógico para sentirse fuerte, para sentirse en este sentido legitimadas. ¿Y cuál es el mito de origen aquí? El mito de origen del Salvador es que se construye, se inventa, ¿verdad?, a partir de los relatos de Pedro de Alvarado, con la batalla y esto y lo otro, que Atlacat es el héroe de Cuscatlán que peleó en contra de Pedro Alvarado. Sí hubo batallas en contra de Pedro Alvarado, incluso él se tiene que regresar, ¿verdad? Y esto y lo otro, y hay muchísimas más batallas, pero no conocemos el nombre de... O sea, Atlacatl es una invención. Atlacat como pero nombre... seguramente hubo, por supuesto, hubo un héroe, un líder, un caudillo indígena. Por supuesto, y no solamente en esa parte. Si vos ves los 300 años coloniales y el siglo XIX, ahí también está lo de Anastasio Aquino. Hay también otros levantamientos indígenas. Incluso tu servidor con la colega Mariel Berrera acabamos de publicar un artículo de una especie de, llamémosle, de un levantamiento indígena que se da en Izalco en 1953,
porque en 1953, yo creo que ya lo hemos contado acá, Sonsonate cumplía sus 400 años de fundación, y la alcaldía de Sonsonate, en una junta donde estaba también el alcalde de Izalco, expresan que se quieren traer la campana de la Asunción de Izalco, ¿verdad?, a Sonsonate para celebrar los 400 años. Y esto llega a oídos del cacique en ese momento de Izalco, o sea, la persona que era en ese momento el alcalde del común, Félix Turush, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, no, momento, aquí no puede pasar esto. Entonces hay y eso está documentado en los periódicos de 1953, entre abril y mayo de 1953, en donde hay un levantamiento. O sea, dice que de repente alrededor de la iglesia se acuerpan 3,000 indígenas, ¿verdad? O sea, está narrado por la persona que está haciendo el periodismo, y ahí está basado en fuente periodística de hemeroteca de varios periódicos, como en su momento el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, el Latino, otros periódicos locales que ya no existen, de Santa Ana y de San Salvador. Entonces te digo, las comunidades indígenas también siempre han estado en eso del respeto por su identidad, por su patrimonio, por su tierra, y lo siguen estando, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día, ¿sabes? Lo que pasa, por ejemplo, en Nahuizalco, en Naulingo, con toda esta cuestión de las tierras ancestrales, de los sitios de memoria y demás, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, una cuestión del agua, por supuesto, es una cuestión mucho más compleja de solo hablar del indígena folclorizado, de ese que vemos que cuando viene un presidente, cuando viene un rey, que le ponen los caetes. Exacto, ese es el indígena folclorizado. Ese es el indio idealizado. Idealizado, que es el indígena idealizado, que es que trae, ¿verdad?, elementos del pasado hacia el presente, pero que los indígenas del presente los excluye, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces es como digamos, lo denigra, Herbert. Por supuesto, entonces es un discurso ahí que no va, ¿verdad? O sea, perdón, sí. Resulta paradójico, ¿verdad, Herbert? Porque lo que acaban de decir ustedes, cuando tenemos la visita de alguien o algo, ahí salimos con las cortadoras, con el baile de Panchimalco, etcétera, etcétera. O sea, las camisas tipo Dagoberto Gutiérrez. O sea, nos da orgullo, o sea, cuando viene un invitado afuera, orgullosamente presentamos eso. Pero no a Dagoberto, presentamos eso, pero en nuestra vida diaria lo excluimos. Y aquí quisiera preguntarte, Herbert, ¿cómo se mantiene esa estructura? ¿Cómo es la vida de esas estructuras que todavía se mantienen? El caso de Panchimalco, el caso de Izalco, de Nahuizalco, obviamente se apegan a las leyes actuales, pero ¿cómo es la convivencia de estas personas que se mantienen como los pueblos originarios? Esa es una pregunta excelente, ¿sabes por qué? Porque son comunidades que viven en el marco de una sociedad occidental, pero también, o sea, conviven con su cosmovisión ancestral. Entonces, de repente te encontrás con este pensamiento, con esta cultura que obviamente convive como te decía, en el marco occidental, pero también tienen prácticas, tienen pensamientos, tienen actividades que son de su pensamiento indígena, ¿verdad? Yo lo decía, por ejemplo, en lugares donde nos ha tocado investigar, como Huizúcar, como Panchimalco, ¿verdad? En donde se cree mucho, por ejemplo, en Izalco también, ¿verdad? Pero en la medicina que cura a través de las plantas, ¿verdad? Que es la etnobotánica, que es importantísima, por ejemplo, el rescate de eso. Pero también se cree en muchísimo, y es muy importante, por ejemplo, las parteras en estos lugares, ¿verdad? Porque la partera no solo es la que
te va a cachar al niño o la niña, sino que te lleva todo el proceso previo, desde antes, durante y después del parto. Y es a la que tiene el conocimiento, ¿verdad? Mira, 2 generaciones o una generación atrás de nosotros, muchos de la gente nacía con partera en su casa. Con partera, era partera diplomada. Sí, bueno, tampoco es, ¿verdad? Tampoco es algo lejísimo, ¿verdad? Sino que, y en la zona rural se da mucho eso. Además, también hay otras creencias, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión en Huizúcar, por ejemplo, cuando hacíamos entrevistas nos salía mucho lo de la persona, digamos, el curandero del lugar, que es una especie de brujo, ¿verdad? Que en las noches se convierte en mico, o sea, en mono araña, y que anda por las calles y por las casas. Y eso, o sea, la gente lo cree y con muchísimo respeto, es parte de su cosmovisión, ¿verdad? Y de hecho, yo recuerdo haber hablado con una persona que no era de ahí, ¿verdad? Pero como creyó tanto en esto, creo que como al tercer día se fue y dejó su trabajo. Él era vigilante de una casa allí. Entonces, cuando le contaron todas estas historias, entonces eso es parte de la cosmovisión, así como en el mundo occidental. Tu cosmovisión puede estar basada en el mío Cid, en Shakespeare, en lo que sea, ¿verdad? O en los cuentos de Disney, ¿verdad? Como sucede, o en los Minions, o en lo que vos querrás, ¿verdad? Todos los superhéroes, Batman y sus secuaces, ¿verdad? También puede ser, ¿cómo se llama? Eso es parte de los mitos de cada sociedad, de cada cultura, que están arraigados y que son importantes. Y el hecho de que creas o no quiere decir de que la comunidad no lo sienta como importante. Otra cosa importante es la impronta de la comunidad indígena vinculada a la religión, ¿verdad? En un primer momento vinculada a la religión católica. Hoy hay mucha comunidad indígena vinculada a la iglesia protestante, pero por ejemplo, una de las, digamos, de los últimos reductos que quedan como sociedad indígena como tal, es la alcaldía del común de Izalco, ¿verdad? Que está conformada por más de 30 cofradías, ¿verdad? De Izalco, y que es una sociedad al interior muy compleja, digo, porque entre ellos también tienen, como todo, ¿verdad? Sus pugnas por esto, por lo otro, pero sí tienen mucho poder. ¿Te refieres a las cofradías que son las que organizan el Santo Entierro, por ejemplo, en Semana Santa? ¿O? Sí, pero son las cofradías. La cofradía es lo que nosotros vemos, que estamos fuera de eso, solo vemos la celebración, la actividad, pero esa actividad durante todo el año se va preparando, porque por ejemplo, la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción de Izalco, que ya va a ser, por cierto, el 15 es el día, ¿verdad? Comienzan las festividades del 8 al 16, ¿verdad? Pero desde ya, o sea, desde todo el año pasan... Se está preparando la celebración, porque son una serie de actividades, no solo lo que uno ve como turista a veces, ¿verdad? Sino que es una serie de actividades que tienen que ver con toda su tradición. Y no solo la tradición, digamos, eclesiástica como tal, ¿verdad? Sino que más bien tiene que ver con la tradición de la gastronomía, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cierran el 16 con la, ¿cómo se llama? Con esta procesión de la Virgen, y al final es lo que se llama, bueno, la sopa de chilayo, ¿verdad? Que es una sopa de verduras con res, con chile, chile chiltepe y esto y lo otro, por cierto, muy recomendada, ¿verdad? Y así, o sea, eso es parte de la tradición. Ahí está, o sea, en la tradición no solo está la parte religiosa, sino que está la gastronomía, está el conocimiento de cómo sembrar, el conocimiento, o sea, de la agricultura. Todo esto es parte de ello. Entonces, cuando nosotros queremos definir quiénes son los pueblos indígenas en El Salvador, o cuál es el perfil de los pueblos indígenas en El Salvador, son esta población que en su mayoría viven
en el espacio rural, también en espacio urbano, pero que tiene todas estas creencias, que las sigue y que obviamente las hereda de generación en generación. No solo el que habla náhuatl, ¿verdad?, sino que es como mucho más complejo. Y eso obviamente está en el libro y está sacado del informe de 2003, en el cual dice que por lo menos el 13% de la población indígena, el 13% de la población salvadoreña es indígena. Ojo, lo que sucede es que no se asumen como tal, ¿verdad? Porque en el censo de 2007 pues salió bien bajo, ¿verdad? Ajá. Y es una cuestión de lo complejo, ¿verdad? Pero si te han dicho que ser indígena es malo, obviamente no te asumís como tal. Sí, ¿y cómo interactuamos, Diana Verónica, con el tema? Es decir, ya decíamos, lo vemos como despectivo cuando decimos sos un gran indio, pero pues sí, cuando son actos de la independencia o que viene un jefe de Estado, entonces ahí estás orgulloso. Ahí está las cortadoras y el indito que cuando saluda. El indio Tlacat de la selección, creo, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Son un gran futbolero. Sí, Emerson, ¿cómo se llama? El indio. El indio que aparece con la selección. Ajá. El indio Cuscatleco, creo que se llama. Algo así. Sí, algo así se llama. Ese no sé. Sí. Obviando al otro lado del Salvador, el oriente. Sí. Entonces los otros no existen. Es como una, y aquí dice, reconfigurando el tema indígena. Exacto. El último capítulo, o el penúltimo, no sé. Es el penúltimo. Los indígenas y las contradicciones del martinato. Volvemos las contradicciones del martinato es porque en el martinato, o sea, que el martinato se llama a este periodo del dictador Martínez, que va del 31 al 44 hasta que se lo derrocan. En esos años, en esos 13 años, pues hay muchas políticas públicas desde el Estado, ¿verdad?, que crean digamos, o sea, se montan en la línea que estaba de moda, que es el indigenismo, ¿verdad? Entonces el indigenismo lo que lleva es a folclorizar lo indígena, ¿verdad? Entonces hoy todos somos indígenas y esto y lo otro, entonces también y es lo que estaba pasando también en otros lugares de Iberoamérica. En el caso de México, por ejemplo, con ese gran mestizaje y con todo este conocimiento que venía a través de estos intelectuales mexicanos que venían pues a dar sus charlas en la Universidad del Salvador, venían a dar sus charlas en el Ateneo y demás, que fueron configurando esa idea de este indígena, ¿verdad? Digamos, en esta parte de los 20, los 30, luego los 40 con el indigenismo, y luego quizás viene un quiebre, ¿verdad? Que está ahí, que es en el 92, ¿verdad? Es un quiebre, bueno, en El Salvador son los acuerdos de paz, que son sumamente importantes, y también se cumple el 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes, Diana Verónica, celebramos el 12 de octubre, se llamaba el Día de la Raza? De las razas. Y eso es una construcción también de esa época, ¿verdad? De los años 30. Pero después, ahorita es el Día de la Hispanidad. Eso lo utilizan, bueno, hoy... Como el giveaway, antes era la rifa, hoy es el giveaway. Antes era rifa, hoy es el giveaway. Sí, pero el Día de la Raza estaba más relacionado al descubrimiento. Sí. Pero también hoy en día es el Día de la diversidad cultural, ¿verdad? Porque la otra diversidad, pues en junio, ¿verdad? Es el día también de la resistencia indígena en algunos lugares. Depende, digamos, de alguna manera, el tinte político o más polite que querrá dar, ¿verdad? En algunos lugares, ¿verdad?
Sí, porque seguramente para los pueblos originarios, Herbert, el 12 de octubre no se convierte precisamente en una celebración. No se convierte en una celebración, sino que se convierte en un día en el cual empezó a cambiar todo, ¿verdad? Exacto, empezó a cambiar todo para... Me vinieron a destruir y a despojar, ¿verdad? De mi sistema. Exacto. De las tierras. De eso, pues, del sistema, de las tierras, No, pues sí, me refiero de todo el sistema, de nuestra forma de convivencia, nos la vinieron a cambiar y además de eso se vinieron a apropiar de nuestras pertenencias. Sí. Entonces, en ese sentido, más que conmemorar, lo que tenemos que hacer es conocer de qué va, de qué trata. Yo creo que por eso es importante la historia, ¿verdad? Y en ese sentido es en donde desde las ciencias sociales pues se quiere abonar, ¿verdad? Se quiere abonar a todo este conocimiento. Obviamente cualquiera diría, mire, pero el libro de los pueblos originarios debería de estar escrito, ¿verdad? Por un indígena, ¿verdad? Y debe de ser, ¿verdad? Entonces debe de ser, pues, pero hay que ver que en El Salvador hoy en día existe muy poca formación de gente que se asuma como indígena que escriba, ¿verdad? Escriba, digamos, textos científicos y esto y lo otro. Producciones como esta. Sí, por ejemplo, en Guatemala sí lo hay, ¿verdad? Porque ya hay un crecimiento en eso. Pero no quiere decir que no se pueda hacer. Dice aquí Brenda, es muy cierto, lo de Huizúcar que está subiendo, dice, o que lo de los micos y brujos, me consta, no sé. Sí. Germán Hernández, hablando de comida, ¿existe alguna guía gastronómica autóctona o propia de cada una de estas comunidades? Creo que nuestro amigo Castellón, Ricardo, ha hecho algún experimento culinario gastronómico. Ajá. Fíjate que guía gastronómica de pueblos originarios, lo que pasa es que la gastronomía es tan... digamos, es tan, ¿cómo te digo? Es tan cambiante, ¿verdad? Es tan cambiante y es tan rica en realidad que hoy en día, pues, si me preguntan, bueno, ¿cuál es la gastronomía de los pueblos originarios? Exactamente, no lleva solamente, digamos, elementos de lo prehispánico, sino que también elementos de lo colonial, ¿verdad? Acuérdense cuántas veces hemos hablado de lo de gallina india, ¿verdad? Ajá. La gallina es la gallina de Castilla que trajeron los españoles, o que hablamos del mango indio, que el mango ya sabemos que viene del sudeste asiático, y entonces tratamos de esencializar la alimentación y esto y lo otro. Yo creo que, por ejemplo, comidas como los tamales, las mismas tortillas, ¿verdad? Los tamales, obviamente, depende de lo que le pongas, ¿verdad? Porque ya ves, el cerdo, las pasas y eso y lo otro también viene extraído. Entonces, hay una cosa importante, y ya que mencionabas al colega Ricardo Castellón, él lo que hizo fue una cosa fantástica, es recopilar las recetas, pero de la época colonial, que se comían en el Reino de Guatemala, y las prepararon con el chef, se me olvida el nombre ahorita, creo que es Zipacli. Nuestro amigo, ¿cómo se llama? De Xolotl, ¿cómo se llama? Bueno, tu amigo, nuestro amigo, que tú, pero tú has ido. Cocinero 503, bueno. Híjole. Bueno, pero bueno, es que tiene un nombre en náhuatl, se ha puesto ahí. Sí. Entonces con él prepararon y de verdad era una comida exquisita. O sea, eran sabores que te decían, mire, esto está hecho de esto y lo otro. Y eran sabores que nunca los habías probado y vos decís, wow, ¿verdad? O sea, es sumamente interesante lo de la gastronomía, eso sí. Cocinero 503, Alexander Herrera. Gracias. Gracias, Sheila. Gracias. Alex Herrera, sí. Gracias, Sheila. Bueno, este libro se presenta mañana en un webinar a las 5 de la tarde. Pueblos Originarios del Salvador. Felicidades, Herbert, porque pues es importante. Casi no hablamos de estos temas en la radio. A veces nos distraemos con la política y la situación del país, pero merecía, Diana Verónica, siempre que se puede, hacer un polo tierra con nuestros orígenes, ¿verdad? Definitivamente, y por eso siempre le decimos a Herbert que
que estamos a la disposición y que cuando haya una fecha importante de la cual estar hablando, pues que lo hagamos, ¿verdad? Porque fíjate, yo he aprendido ahora, o sea, no deberíamos de mal usar la palabra indio en realidad en nuestro día a día. O sea, no deberíamos de usarla de una manera despectiva, porque en realidad estamos dañando a otros que están haciendo el esfuerzo por mantener sus raíces, ¿ya? Cuando nosotros hemos vulnerado tanto ese tema, pues. Y pues sí, somos producto del mestizaje, ¿verdad? Sí, pero también ese mestizaje no quiere decir que no existan las diferencias. Ajá. O sea, que no existe esa diversidad también, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el mestizaje lo que hizo fue homogenizar a todos, ¿verdad? Y hoy el discurso, ya ves, en el siglo XXI es reconocer esas diferencias, esas diversidades. Bueno, ¿quieren volver a escuchar esta entrevista? Atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.